Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, carrera de Derecho en línea. Saludos a todos y bienvenidos a esta sesión de estudio sobre contratos mercantiles. En el presente video trataremos desde su evolución histórica hasta el análisis detallado de 3 de sus tipos de contratos. Comencemos explorando la evolución histórica a partir de tiempos antiguos, donde el intercambio de bienes y servicios, desde el trueque hasta la introducción de la moneda, sentó las bases para el surgimiento del derecho mercantil. En el desarrollo de los contratos, la influencia de la escritura cuneiforme de los sumerios y el código Hammurabi se destaca. En la época romana, prácticas como el stipulatio eran comunes, donde una persona se comprometía a la realización de un acto mediante un juramento ante la divinidad, considerando su incumplimiento como una falta religiosa. Existían también contratos escritos, que se formalizaban con la inscripción en un registro, y los contratos consensuales, en los que el solo acuerdo de voluntades era capaz de generar obligaciones. De hecho, en las instituciones de Justiniano abordaron un título referente al tema de las obligaciones, clasificándolas según su origen. Con el objetivo de adaptar ciertas necesidades del tráfico comercial, en la Edad Media el derecho civil ya no era suficiente para regular las relaciones comerciales que evolucionaban a medida que incrementaba el intercambio de bienes y servicios, dando como resultado el inicio del derecho mercantil como rama independiente del derecho civil. En este punto se reconoce la presencia de dos corrientes principales, una inicialmente subjetiva como un sistema jurídico de carácter específico, exclusivamente aplicable a los comerciantes y creado por ellos mismos a través de la costumbre en las transacciones, y otra objetiva, que se centraba en el contrato de comercio como un acto propio del ámbito mercantil, aunque sin considerar específicamente a las partes involucradas. Hoy en día, los contratos mercantiles se han vuelto más complejos y diversos, debido a la globalización, avances tecnológicos y cambios en las dinámicas comerciales. Entender esta transformación histórica nos proporciona una visión más completa de la naturaleza y la necesidad del derecho mercantil en la regulación de las transacciones comerciales. Ahora adentrémonos en el concepto del contrato. El contrato se concibe como un acuerdo de voluntades, generando obligaciones entre las partes. De acuerdo al artículo 1454 del Código Civil ecuatoriano, el contrato es un acto mediante el cual dos o más personas legalmente capaces, de forma libre y voluntaria, adquieren derechos y obligaciones, de dar, hacer o no hacer, considerando la licitud del objeto de la causa. Avancemos hacia el contrato mercantil. Conceptualizado como un acuerdo bilateral entre partes con la finalidad de establecer relaciones comerciales y generar obligaciones de índole económica, es regulado por el derecho mercantil como rama especializada. La esencia de los contratos comerciales radica en su enfoque hacia objetivos económicos y la ejecución de actividades vinculadas al comercio. Es así que se conoce que el contrato es mercantil cuando por lo menos una de las partes es un comerciante o empresario, manteniendo como objetivo principal la ejecución de actos de comercio. Además, al conformar este tipo de contratos, varios son los elementos que configuran su validez, como el consentimiento, la causa lícita, objeto lícito y capacidad legal de las partes involucradas. Saltamos ahora a las figuras específicas. Exploraremos el contrato de agencia, el contrato de comisión y el contrato de corretaje. Detallaremos a continuación su definición, elementos y características, ejemplificando con situaciones prácticas para consolidar nuestro entendimiento. Contrato de agencia.
El origen del contrato de agencia, como cualquier otro, recae en la convergencia de un acuerdo de voluntades entre dos partes que adquieren derechos y contraen obligaciones mutuamente. El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, los actos y contratos de comercio, aun cuando sean ejecutados por no comerciantes. Este código, en su artículo 481, nos habla del contrato de agencia, como aquel acuerdo por el que un empresario o comerciante, denominado agente, presta sus servicios al asumir estable y permanentemente el cargo de promover y concluir negocios comerciales a nombre y por cuenta de otra persona, empresario, que para efectos de este contrato se denominará principal. En otras palabras, el agente es quien se compromete a efectuar a nombre de otra persona todos los actos relacionados con el giro de negocio de la empresa, mientras que por otro lado, el principal es quien tiene la obligación de cancelar una remuneración al agente por la prestación de sus servicios profesionales. Este contrato se perfecciona, como cualquier otro, cuando las partes tienen capacidad legal para contratar, además de que el objeto y la causa sea lícita. Características. Una de las principales características es su naturaleza consensual, por cuanto se perfecciona con el consentimiento de las partes. Es de prestaciones recíprocas, debido a que surgen obligaciones para ambas partes por igual. Es oneroso y conmutativo. Es intuito personae e intuito instrumenti, ya que está basado en una relación de confianza entre el agente y el principal para actuar de buena fe. Es legalmente nominado y típico. Es de negociación previa, ya que las partes se reúnen para fijar los términos del contrato. Además, es un contrato de duración, por cuanto el agente se obliga mientras esté en vigencia el contrato. Esta duración puede ser determinada o indefinida, además de que se formaliza por escrito. Ahora bien, las obligaciones del agente están contenidas en el artículo 487 del Código de Comercio. Una de las primeras obligaciones del agente es cumplir con las instrucciones impartidas por el principal, así como velar por sus intereses, siempre y cuando esto no afecte a su independencia. Ocuparse con la diligencia profesional exigible a la actividad profesional, es decir, respecto a la promoción y desarrollo de sus actos encomendados, así como a la conclusión de los mismos. Comunicar al principal toda la información que disponga cuando la misma sea necesaria y oportuna para la buena marcha de su encargo. Llevar una contabilidad independiente. Recibir en nombre del principal cualquier clase de reclamación de terceros sobre defectos o vicios en la calidad o cantidad de los bienes vendidos, o a su vez de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas. Y por último, no incurrir en ninguna conducta considerada como competencia desleal. De manera general, la primera y más genérica obligación del agente es la de actuar con lealtad y buena fe. Esto implica que deberá velar por los intereses del empresario para quien actúa. Obligaciones del principal. Las obligaciones del principal se establecen en el artículo 488 del Código de Comercio ecuatoriano. Una de sus primeras obligaciones es dar a la gente toda la información necesaria para la ejecución de su encargo. Asimismo, se encuentra la obligación de pagar la retribución económica pactada, así como la reparación pactada en caso de quebrantamiento del deber de lealtad o de no competencia. De ser el caso, la retribución económica podrá adoptar el nombre que las partes convengan. No incurrir en ninguna conducta considerada como de competencia desleal conforme a la normativa legal vigente. Comunicar a la gente la aceptación o el rechazo de cualquier operación comunicada, así como la ejecución parcial o la falta de ejecución de la operación dentro del plazo no mayor a 8 días. Advertirle a la gente que el volumen de operaciones o actos
será inferior al que éste hubiere podido esperar en los casos que corresponda en la última obligación correspondiente al principal. En síntesis, son obligaciones del principal aquellas encaminadas a orientar las actividades de la gente mientras dure el contrato. La retribución económica a la gente. La agencia, son como varios contratos, es oneroso dado que coexisten fines de lucro entre ambas partes. La ley establece la forma en la que se establecerá su remuneración, ya sea fijando un monto determinado por comisiones o de forma mixta. Sin embargo, no se fija un monto mínimo a diferencia de los que poseen relación laboral que perciben sus remuneraciones de acuerdo a sueldos preestablecidos. La base de lo mencionado está en el artículo 491 del Código de Comercio. Establece que la remuneración de la gente puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje variable, establecido sobre algún rubro o factor que las partes determinen. Por lo tanto, es un derecho de la gente que su remuneración se cancele en el momento prescrito en el contrato, según el artículo 495 del Código de Comercio. Asimismo, en el artículo 494 se precisa que el agente tendrá derecho a su retribución económica aunque el negocio no se lleve a cabo por causas imputables al principal, en los siguientes casos. Primero, cuando el principal lo efectúe directamente. Segundo, debe ejecutarse en el territorio asignado al agente. Y por último, cuando el principal se ponga de acuerdo con la otra parte para no concluir el negocio. Salvo la ejecución parcial por muerte del agente que generará el derecho a percibir la retribución proporcional al negocio desarrollado que llegase a concretarse. Ahora bien, según el artículo 497 del Código de Comercio, son justas causas para dar por terminado unilateralmente un contrato de agencia por cualquiera de las partes. Cuando, primero, el incumplimiento de obligaciones estipuladas en el contrato o previstas en la ley. Segundo, las violaciones a leyes vigentes en que incurran cualquiera de las partes y que pudieran afectar al desarrollo o ejecución de la agencia. Tercero, cualquier acción u omisión que afecte gravemente los intereses de las partes. Cuarto, la quiebra o insolvencia de cualquiera de las partes. Y quinto, la liquidación o terminación de actividades. En tal sentido, la terminación por causa justa puede ser demandada ante un juez competente, de manera que podrá solicitarse la suspensión de las actividades del agente en cualquier momento del juicio, lo que ordenará el juez inmediatamente sin oposición alguna a ello. Sin embargo, de verificarse la falta de causa justa para terminar el contrato, el principal está obligado a pagar una indemnización equivalente al promedio de utilidades que le hubiese asignado la relación con el principal, esto multiplicado por el número de años que éste hubiese durado más una fracción. Un contrato de agencia es un acuerdo entre dos partes, el principal y el agente. El principal es la persona o empresa que confía en el agente para realizar ciertas actividades en su nombre, como vender productos o servicios. A cambio, el agente recibe una compensación comúnmente en forma de comisiones por las ventas realizadas. Como cualquier otro, el contrato de agencia para su validez debe integrar 4 elementos esenciales: el consentimiento, causa lícita, objeto lícito y capacidad legal. El contrato de agencia para su formalización debe contener lo siguiente: el objeto del contrato, donde se establece qué es lo que cada parte se compromete a hacer, entregar o cumplir. La zona, es decir, donde se ejecutará el encargo hecho por el principal al agente. Las facultades concretas del agente son las autorizaciones específicas o poderes que el principal otorga al agente para llevar a cabo ciertas actividades en su nombre. Estas facultades definen el alcance y los límites de la autoridad del agente dentro del marco de la relación contractual, como por ejemplo venta de productos o servicios, publicidad y promoción, manejo de devoluciones o reclamaciones, entre otras.
Duración del contrato. Indica el periodo de tiempo durante el cual el contrato de agencia estará en vigor. Puede ser un contrato a término fijo o indefinido, sujeto a condiciones específicas. Las obligaciones del agente. Hace referencia a los deberes y responsabilidades que asume el agente con respecto a la representación y promoción de los intereses del principal. Estas obligaciones están delineadas en el contrato y están diseñadas para garantizar el cumplimiento eficiente de las funciones que el principal espera del agente, como por ejemplo representación del principal, informe y comunicación, cumplimiento de metas o cuotas de ventas, promoción de productos, servicios y confidencialidad, entre otros. Compensación. Establece la forma en que el agente será compensado como porcentaje de las ventas realizadas o una tarifa fija. Obligaciones del principal. Son las responsabilidades y compromisos que el principal asume con respecto a la relación con el agente y el cumplimiento de los objetivos del contrato. Estas obligaciones están diseñadas para establecer las expectativas claras y garantizar que el agente tenga los recursos y el respaldo necesario para realizar efectivamente las tareas asignadas. Entre ellas se encuentran el suministro de productos o servicios, apoyo logístico, pago de comisiones o compensaciones. Responsabilidad y representación, donde se estipula que el principal no responderá por los errores y culpas que incurra el agente o sus dependientes con causa de actos relacionados con el cumplimiento del contrato, que serán de su exclusiva responsabilidad. Justas causas para la terminación unilateral del contrato de agencia. Las justas causas para la terminación de un contrato de agencia se refieren a circunstancias específicas y válidas que permiten a una de las partes, ya sea el principal o el agente, dar por finalizado el contrato de agencia antes de su vencimiento normal. A menudo incluyen circunstancias como el incumplimiento grave de las obligaciones por parte de una de las partes, violación de términos específicos del contrato, insolvencia, quiebra o otras de fuerza mayor. Confidencialidad. Puede incluir disposiciones para proteger la información confidencial del principal que el agente puede tener acceso durante la duración del contrato. Y finalmente, jurisdicción y resolución de conflictos. Indica el lugar y la manera en que se resolverán las controversias que puedan surgir entre las partes. Aún así, hay que considerar que, previo acuerdo y conveniencia, se pueden incluir cláusulas adicionales al contrato. Contrato de comisión. Es un convenio en el cual se expresa el beneficio común que tienen las partes quienes al momento de celebrarlo contraen obligaciones, las cuales deben de cumplirse de forma bilateral. El término comisión se refiere a un acuerdo especial entre el comitente y el comisionista, dentro del cual se puede realizar diferentes actos de comercio. Dentro de esta transacción, el comisionista actuará con su propio nombre o uno social a cuenta del comitente, es decir, es un comerciante que realiza operaciones comerciales por cuenta de otro. En el Código de Comercio, en el artículo 441, se determina que la comisión es una especie de mandato en donde el comisionista puede ejecutar uno o varios actos mercantiles y a cambio recibirá una retribución económica por dicho acto. Contenido del contrato de comisión. El contrato entre las partes debe de ser libre y voluntario, aceptando todas las cláusulas para que pueda ser regulado. Así también este convenio puede ser terminado por voluntad propia o por el incumplimiento de alguna de las partes. En el caso del contrato por comisión se considerará completo cuando el comisionista acepte el cargo que le haya dado el comitente. Cuando el contrato se haya realizado, el comisionista tiene la obligación de informar al comitente por cualquier novedad que surja dentro del acto mercantil. Si hubiese problemas y este no informe a tiempo, el comitente puede realizar una demanda por daños y perjuicios. Para tener constancia de estos hechos, en el artículo 443 del Código de Comercio se establece que este contrato debe de ser elaborado de forma escrita, debe de contener la descripción del cargo, el valor y forma de pago, si fuese el caso, el detalle de los bienes que son entregados para desempeñar los encargos y el valor de la provisión de fondos. Principales características del contrato de comisión. El contrato de comisión es celebrado de forma consensual y voluntaria, es de naturaleza onerosa. El comisionista es quien actúa a nombre de una sociedad o nombre propio. Por último, el comisionista no es el propietario del servicio o bien, sino es el intermediario de la transacción. Modo de actuar frente a terceros. Existen dos modos de actuar frente a terceros y son en nombre propio o en nombre de su comitente.
En nombre propio se refiere a no utilizar el nombre del comitente, es decir, ocultar el nombre para que la representación sea de forma indirecta. En el segundo caso, al utilizar el nombre del comitente se procederá con un poder de representación, pero las negociaciones se ejecutarán entre el comitente y la o las personas que contrataron con el comisionista. Principales obligaciones del comisionista. Según lo establecido en el Código de Comercio en sus artículos 454 al 458, 462, 463, 467 y 468, se detalla las principales obligaciones del comisionista. El comisionista debe sujetarse estrictamente a las instrucciones del comitente en el desempeño de la comisión. El comisionista estará obligado a desempeñar con diligencia la comisión desde que acepte el cargo. El comisionista debe desempeñar por sí mismo la comisión y cuando lo delegará deberá dar aviso al comitente. Se prohíbe a los comisionistas representar en un mismo negocio intereses opuestos sin consentimiento expreso de los interesados. Evacuar la negociación encomendada. El comisionista está obligado a dar inmediato aviso al comitente, a rendir cuentas detalladas y comprobadas de su gestión, a pagar al comitente el saldo que resulte a su favor, empleando el medio que le hubiera designado y a falta de designación, del modo que fuera uso en la plaza. El comisionista debe pagar intereses sobre las sumas que retuviera indebidamente contra las órdenes del comitente. Principales obligaciones del comitente. Según lo establecido en el Código de Comercio en su artículo 460, se detalla las principales obligaciones del comitente. A abonar al comisionista el precio de la comisión en la forma, en la cuantía y en el momento en que se establezca el contrato. A proveer al comisionista de los fondos necesarios para el desempeño de la comisión en el caso de ser necesario. Cuando no haya culpa atribuible al comisionista, le corresponderá al comitente indemnizarles todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento de la comisión. Principales derechos del comitente. Tiene derecho de ser representado por el comisionista de acuerdo con las instrucciones dadas y los términos del contrato. Recibe información precisa y oportuna sobre las acciones tomadas por el comisionista en relación con la comisión. Exigir al comisionista que rinda cuentas de sus acciones y del estado de la comisión. El comitente puede esperar que el comisionista mantenga la confidencialidad en relación con la información comercial y otros asuntos confidenciales. Tiene el derecho de establecer condiciones específicas y límites en cuanto al alcance de la comisión y las facultades del comisionista. Los derechos de los comisionistas. Tiene derecho a recibir una compensación o comisión por los servicios prestados de acuerdo con los términos del contrato. Tiene derecho de ser reembolsado por los gastos razonables en los que haya incurrido al realizar la comisión. Realizar la comisión según las instrucciones dadas por el comitente, si son legales y razonables. No asumir responsabilidades excesivas más allá de lo acordado en el contrato de la comisión. Tenemos la caducidad de la comisión. De acuerdo con el artículo 478 del Código de Comercio, que la comisión caduca por el fallecimiento del comisionista y por quedar inhabilitado por cualquier causa para desempeñar la comisión. Se dará inmediatamente aviso al comitente sobre el fallecimiento o inhabilidad del comisionista. En caso de fallecimiento, corresponderá al cónyuge, conviviente o herederos informar al comitente para que disponga lo conveniente siempre y cuando no se haya terminado el plazo establecido en el contrato. No termina la comisión por la muerte del comitente, aunque podrán revocar los herederos. Principales características de un contrato de comisión mercantil. Al igual que otros convenios, el contrato de comisión mercantil debe adaptarse a las condiciones pactadas entre el comitente y el comisionista. Sin embargo, existen características comunes presentes en la mayoría de estos documentos, tales como identificación de los involucrados como comitente y comisionista, definición del objetivo y duración del contrato,
Reconocimiento del comisionista como intermediario, no propietario de los bienes o servicios a comercializar. Tipificación de la forma de actuación del comisionista como representante del comitente o a título personal. Registro de los derechos y obligaciones del comitente y del comisionista. Estipulación de las condiciones de venta. Disposición de los términos de la comisión fijada por el comitente. Afirmación del derecho a la comisión de venta por parte del comisionista. Enumeración de las causas de la extinción del contrato. Ten presente que el contrato de comisión mercantil debe ser consensual, con el consentimiento de ambas partes, y retribuido, es decir, que el comisionista recibe un pago por el encargo, y vigente por un determinado periodo de tiempo. Dependiendo de los convenios alcanzados, las partes pueden acordar quién asumirá los gastos asociados a la operación. No obstante, el comisionista debe rendir cuentas al comitente y responder por daños a los productos. Generalmente este tipo de acuerdos comerciales no exigen la exclusividad por parte del comisionista, pero es posible que la contraparte presente algunas observaciones asociadas a la competencia. Por ejemplo, no mezclar productos rivales. Si bien puedes realizar un contrato de comisión mercantil de forma verbal, es aconsejable hacerlo por escrito para establecer con claridad los objetivos del acuerdo y las responsabilidades de los participantes. Contrato de corretaje. Para entender a cabalidad en qué consiste el contrato de corretaje, es necesario describir cada elemento que lo compone. Así, según lo que establece el Diccionario de la Lengua Española, el corretaje es la diligencia y trabajo que pone el corredor en los ajustes y ventas, así como también a la comisión que perciben los corredores de comercio sobre las operaciones que realizan. De esta manera, podemos conceptualizar al contrato de corretaje o de intermediación comercial como uno de los más comunes, que consiste en que una persona con un alto conocimiento en una determinada área del mercado sirve como intermediario para que dos personas realicen un negocio comercial en particular. Es decir, que el papel del corredor consiste en promover y realizar el acercamiento a los interesados en contratar, y de cumplirse este objetivo no interfiere al establecerse el contrato entre las partes, pero se hace acreedor de una retribución económica. Asimismo, lo podemos identificar en el Código de Comercio en su artículo 501, que señala que el contrato de corretaje o de intermediación comercial es aquel en que una persona encarga a otra, que toma el nombre de corredor, la gestión de realizar un determinado negocio y, en el evento de lograrlo, tiene derecho a cobrar al cliente una retribución. Se puede afirmar que el origen del corretaje se remonta a las civilizaciones antiguas, como la egipcia, fenicia, griega y romana, donde expertos en comercio y mercaderías desempeñaban funciones de intermediación entre comerciantes de distintas naciones, encontrando compradores para los bienes que les eran encargados en venta, informando sobre sus características esenciales y determinando su valor. Características del contrato de corretaje. Las particularidades o características que configuran el contrato de corretaje son varias, entre ellas que es un contrato consensual, típico o nominado, oneroso si se llega a concluir el negocio jurídico que se pretende, bilateral, principal y de tracto sucesivo. Así, se puede afirmar que el contrato es consensual porque se asume como justa la prestación en comparativa con la contraprestación acordada entre las partes. Es nominado o típico porque se reconoce dentro de la normativa correspondiente, en este caso el Código de Comercio y demás leyes conexas. Es oneroso porque el corredor, al promocionar el bien o servicio dado a su cargo, recibe un rédito económico a cambio. Es bilateral porque interfieren dos partes al momento de su creación, el corredor y la persona interesada en contratar a este. Se indica que el contrato de corretaje es principal, haciendo alusión a que no depende de otro, sino que se centra única y exclusivamente en el objeto. El corretaje como tal, sin intervenir en el contrato por el cual se adquiere el bien o el servicio ofertado. Así, de esta manera, puede ser también de tracto sucesivo, al existir casos en los que la prestación de servicios por parte del corredor sea prolongada, es decir,
para un número indeterminado de negocios jurídicos. Clases de corretaje. Cabe hacer un paréntesis en este apartado para indicar que dentro de la normativa ecuatoriana no existe una clasificación preestablecida de lo que concierne una categorización de este tipo de contrato mercantil. No obstante, es la doctrina que propone una clasificación del contrato de corretaje teniendo en consideración la prestación, es decir, de acuerdo con lo que va ligado al corretaje. De esta manera, se pueden identificar como los tipos o clases de corretaje más habituales los siguientes: corretaje inmobiliario o de bienes raíces, corretaje bursátil, corretaje de seguros, corretaje de fletamientos marítimos, corretaje de intercambios de bienes inmuebles y corretaje de empleo. Como se señaló, no son los únicos tipos de corretajes, sino los más habituales en materia mercantil, cada uno con sus particularidades que según el objeto ligado al corretaje se determina. Base legal de los contratos de corretaje. En Ecuador, la regulación de los contratos de corretaje se basa en el Código de Comercio, la Ley de los Corredores de Bienes Raíces y su reglamento. El corretaje es la intermediación en la compra-venta de bienes y servicios, y la Ley de Corredores de Bienes Raíces regula específicamente la actividad de los corredores que compran bienes inmuebles. La regulación busca proteger los derechos de los consumidores y asegurar transacciones comerciales transparentes y justas. El corretaje también se aplica a otro tipo de negocios, y es importante que los corredores estén debidamente capacitados y cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Obligaciones del corredor. El Código de Comercio establece las obligaciones del corredor que incluyen dedicar esfuerzo y profesionalismo para llevar a un buen término el negocio encomendado por varias personas, conservar y devolver las mercancías encomendadas, mantener en secreto la información que le comuniquen las partes, no delegar el cargo a una tercera persona, llevar un libro de registro con todas las actividades y defender imparcialmente los intereses de todas las partes involucradas. Restricciones del corredor. El corredor no podrá intervenir en actos o contratos de competencia exclusiva de otros comisionistas o agentes de comercio. Tampoco pueden vender o promover en venta bienes sin garantías económicas correspondientes, ni vender edificaciones en planos sin un fideicomiso que garantice su terminación o devolución de dinero por parte del promotor o titular, en el caso de bienes raíces. Obligaciones del comitente. El comitente tiene la obligación de remunerar al corredor por todos sus servicios, financiar los gastos de las actividades promocionales, así como comunicar su desinterés en negociar en el caso que así fuese, proporcionar información relevante y suministrar las muestras e informes técnicos necesarios para cumplir el encargo. Derechos del corredor. La normativa garantiza los derechos de los corredores en su actividad comercial. Se establecen los siguientes derechos: a recibir una retribución, a recibir la mitad de la retribución si iniciaron o concluyeron la gestión del negocio, a recibir el pago de los gastos en los que haya incurrido por la gestión y a recibir su remuneración cuando se cumpla la condición suspensiva o desde la fecha del negocio, si hay condición resolutoria. La nulidad del contrato no afecta a estos derechos si el corredor desconoce la causa de invalidez. Contenido del contrato de corretaje. El contrato de corretaje, según el Código de Comercio y la Ley de los Corredores de Bienes Raíces, debe incluir la identificación de las partes, el objeto del contrato, la duración del contrato, los honorarios y comisiones,
las obligaciones del corredor y del cliente, la confidencialidad y la resolución de controversias. Contenido y ejemplo de contrato de corretaje. En un contrato de corretaje, según lo estipulado en el Código de Comercio, la Ley de los Corredores de Bienes Raíces y su respectivo reglamento, se pueden incluir las siguientes cláusulas que a continuación se describen. Identificación de las partes. Debe incluir los datos de identificación de las partes involucradas en el contrato, es decir, del corredor y del cliente. Objeto del contrato. Se debe especificar el tipo de negocio o transacción que se va a realizar a través del corredor. Duración del contrato. Se establece el plazo de vigencia del contrato, es decir, el periodo de tiempo durante el cual el corredor actuará como intermediario. Honorarios y comisiones. Se deben establecer los honorarios o comisiones que el corredor recibirá por sus servicios. Esto puede ser un porcentaje del valor de la transacción o una cantidad fija acordada entre las partes. Obligaciones del corredor. Se detallan las responsabilidades y deberes que el corredor debe cumplir en el marco del contrato, como buscar y poner en contacto a las partes interesadas, proporcionar información relevante, mantener la confidencialidad, entre otros. Obligaciones del cliente. Se establecen las obligaciones y responsabilidades que el cliente debe cumplir, como proporcionar la información necesaria, pagar los honorarios acordados, entre otros. Confidencialidad. Se establece la obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por las partes durante el proceso de corretaje. Resolución de controversias. Se pueden incluir cláusulas que establezcan los mecanismos para resolver posibles controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, como en la mediación o el arbitraje. Ahora se dará a conocer un ejemplo de contrato de corretaje con los elementos previamente mencionados. Contrato de corretaje. Convienen voluntariamente en celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes cláusulas. Primera, el señor Benjamín Andrés González Ponce, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 17 10 45 96 87 y domiciliado en la avenida 12 de Octubre y Cordero de la ciudad de Quito, que para efectos de este contrato se denominará el cliente, autoriza y concede en exclusividad y confidencialidad al señor Mauricio Sebastián Santillana Castro, gerente general de Bienes Raíces Catedral, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 17 28 56 78 90 y domiciliado en la calle Málaga y Valladolid de la ciudad de Quito, que en lo posterior se denominará el corredor, en color amarillo, quienes serían las partes, la venta del inmueble que a continuación se describe. Clase de propiedad, inmueble residencial. Ubicación, Jerónimo Carrión OE 2-04 y Juan Murillo, edificio Tiara. Precio, $67,000 americanos. Características, apartamento ubicado en el quinto piso del edificio, cuenta con 2 dormitorios con closets, 2 baños completos, sala, comedor y cocina, con muebles altos y bajos, en color verde, lo que vendría siendo el objeto del contrato. Segunda, el plazo de duración de este contrato será de 6 meses, contados a partir de la presente fecha, en color azul, en alusión a la duración del contrato. Tercera, los gastos de publicidad, transporte y otros necesarios para el cumplimiento del contrato serán de cuenta de Bienes Raíces Catedral, en color violeta, correspondiente a las obligaciones del corredor. Cuarta, con sujeción a las normas vigentes, el cliente pagará al corredor una comisión del 3.5% sobre el monto en el que se realice la venta, sea mayor o menor al que consta en la cláusula primera. Esta comisión se pagará al contado el momento de efectuarse el negocio. Esto es al firmarse la promesa de compra-venta si lo hubiere o la escritura definitiva del traspaso de dominio, en color celeste, correspondiente a comisión. Si este negocio se realizare después del vencimiento de este contrato, el cliente pagará la misma comisión siempre que el comprador hubiese sido presentado por el corredor antes del vencimiento del plazo del presente contrato. Si el cliente suspendiere la venta o vendiere directamente el inmueble dentro del plazo señalado en la cláusula segunda, pagará la misma comisión al corredor, en color rojo, correspondiente a obligaciones del cliente. Quinta, para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Quito y en caso de reclamo, se sujetan a las resoluciones de los jueces competentes de esta ciudad y al trámite verbal sumario, en color gris, correspondiente a resolución de controversias. Y finalmente, se firma el contrato para dejar constancia del mismo.
Cuadro comparativo de los contratos mercantiles, de agencia, comisión y corretaje, según lo establecido dentro del Código de Comercio. Iniciaré indicando las denominaciones de cada una de las partes que intervendrán en la celebración del contrato. En el contrato de agencia intervendrá una parte denominada agente y otra denominada principal. En el contrato de comisión tendremos una parte denominada comitente y otra denominada comisionista. Y en el contrato de corretaje, una parte se denominará corredor o intermediario y la otra parte será el cliente quien lo contrate. Estos tendrán la posibilidad de reclamar los derechos que los asistan y de la misma manera deberán cumplir con las obligaciones establecidas dentro de los contratos en concordancia con el objeto característico de cada uno y según lo establecido en la ley. Es importante indicar que los comisionistas, agentes y corredores cuentan con calidad de comerciantes o empresarios. Ahora, en cuanto al objeto, el contrato de agencia tendrá por tal el cumplimiento de un encargo de promover, explotar y o concluir negocios comerciales. El contrato de comisión será aquel mandato en donde se encomiende la ejecución de uno o varios actos mercantiles por un tiempo determinado. Y en cuanto al contrato de corretaje, su objeto será la realización de un determinado negocio y al alcanzarse este, pues tienen derecho a cobrar una retribución económica. Siguiendo con la explicación, nos encontramos con el modo en el que se deben establecer. El contrato de agencia se debe formalizar por escrito y registrar para su publicidad, estableciendo dentro de este facultades encargadas, el tiempo de duración, el territorio, forma y la periodicidad de retribución económica. En el contrato de comisión se deberá realizar por escrito y contendrá la descripción del encargo, la duración, el valor y la forma del pago de la comisión. Y en el contrato de corretaje se otorgará por escrito y obligatoriamente se debe indicar el plazo y los honorarios que percibirá el corredor por los servicios prestados. Por último, analizaremos la singularidad establecida en cuanto a la duración de cada uno, resaltando que la misma se debe establecer en base a la voluntad de ambas partes, es decir, que los intervinientes establecerán una duración con la cual estén de acuerdo en cumplir de manera libre y voluntaria. Pese a ello, el Código de Comercio prevé ciertas circunstancias que pueden afectar esta duración. En el contrato de agencia se indica que tendrá una duración acorde a lo que se haya pactado de manera expresa por las partes, pero en tal caso de no haberse fijado una, se entenderá que ha sido pactado por tiempo indefinido. En el contrato de comisión se indica que puede caducar por el fallecimiento del comisionista o porque éste queda inhabilitado. En tal caso, se dará inmediatamente aviso al comitente. En cuanto al contrato de corretaje, se indica que si venciera el plazo fijado sin que la operación se hubiera cumplido, el cliente queda en libertad de desistir de ella o de contratar otro corredor profesional. En resumen, con las singularidades que acabamos de revisar, podemos decir que los tres contratos son onerosos por cuanto en los tres se persigue una retribución de carácter pecuniario por el cumplimiento de lo encomendado. Tienen por objeto la gestión de intereses ajenos y se deben establecer por escrito. A continuación se presenta el cuadro comparativo para un mejor entendimiento. A manera de conclusión, se puede mencionar que los contratos mercantiles están caracterizados por los objetivos económicos que estos persiguen y la realización de actividades de índole comercial. Estos son fundamentales en las transacciones mercantiles, puesto que con ellos se establece un marco legal contractual que presupone derechos y obligaciones para quienes lo celebren, además de constituirse como una herramienta que hará más eficiente y próspero al mundo del comercio. Al revisar lo establecido dentro del Código del Comercio, se identificaron tres contratos mercantiles principales: el de agencia, de comisión y el de corretaje, los cuales son denominados también como contratos de intermediación, puesto que una persona se encarga de realizar negocios jurídicos con terceros en nombre de otra. Como se ha podido apreciar con la explicación de los compañeros que me antecedieron, cada uno de estos contratos tiene sus propias características y particularidades
las cuales deben ser cuidadosamente consideradas al momento de su celebración. Muchas gracias.